Hola, hola, muy buenos días. Reciban un cordial saludo el día de hoy, lunes 9 de mayo. Para todos ustedes hemos desarrollado esta clase que lo pueden tomar de manera sincrónica, considerando el desarrollo justamente de las actividades y el contenido que vamos a ver el día de hoy que se refiere a técnicas e instrumentos. Lo primero que tenemos que hacer de manera puntual es definir qué son las técnicas. Las técnicas son aquellas acciones, reitero, las técnicas son aquellas acciones que emergentes de, del método identificado para alcanzar o desarrollar las variables de investigación a partir de sus indicadores. Explico, cuando estamos hablando de técnicas, obviamente nos referimos a técnicas de investigación porque también hay técnicas de análisis, de interpretación, de sistematización. Hablar de técnicas nos referimos específicamente a acciones, ¿sí? Emergentes. Acciones, es decir, desarrollo de actividades de personas en las cuales justamente desarrollan varios elementos para poder realizar, para poder desarrollar las variables de investigación a partir de los indicadores. Obviamente que estos indicadores y las variables están señaladas en el cuadro de operacionalización. El cuadro de operacionalización que lo estamos trabajando o que lo hemos trabajado durante estas últimas semanas. Este marco es importante para poder comprender lo que son las técnicas, ¿sí? Reitero, las técnicas de investigación concretamente son acciones emergentes a partir del método identificado. Recordemos que cuando hemos visto la referencia del método, cuando hemos visto el método, hemos señalado que el método es un conjunto de pasos para poder lograr un determinado objetivo. Y cuando hablamos del método, primero habría que hablar de los enfoques metodológicos. Estos enfoques pueden ser cuantitativo y cualitativo. Lo cuantitativo y cualitativo no son métodos, son enfoques. Cuantitativo, cuantitativo y cualitativo. Pues, ¿cuál es la diferencia entre ambos enfoques? La diferencia, concretamente, se refiere a que lo cuantitativo identifica variables para poder medir o contar. En cambio, lo cualitativo identifica variables denominadas atributos o, en el caso concreto de nuestra tesis, categorías conceptuales para poder describir. Cuando hablamos de método, hablamos de los enfoques metódicos que buscan justamente el desarrollo de los elementos, de las variables que pueden desarrollarse para poder medir o contar. En este marco, cuando nos referimos a método, pues el método es un conjunto de pasos para alcanzar un determinado fin, en base a un enfoque metodológico. El enfoque metodológico, según Barrantes, puede ser cuantitativo y cualitativo. La diferencia del enfoque cuantitativo es que él busca medir o contar variables. En cambio, el cualitativo busca describir variables que se llaman atributos o categorías conceptuales. Ambas, ¿por qué se identifican variables? De acuerdo a las teorías. Es decir, las teorías que hemos elegido determinan los métodos, no es a la inversa. Y en función a estas teorías
se han establecido variables y de las variables indicadores que permiten establecer las técnicas. Es por eso que, sencillamente, a partir del paradigma elegido, en nuestro caso el paradigma positivista, se ha definido una teoría comunicacional, que es lo que diferencia nuestra investigación de otras investigaciones del acervo de las ciencias sociales. La teoría comunicacional hace que una investigación sea comunicacional. A partir de la teoría comunicacional se establece, claro que sí, el enfoque metodológico. El enfoque metodológico, sobre el cual se define específicamente el método, ¿sí? El método como tal. Cabe señalar que en nuestra investigación, ya, el paradigma, como les decía, era el positivista, en el cual hemos utilizado o estamos utilizando una teoría comunicacional que se llama la estructura de los mensajes, referida por el autor Barthes, o Barth, Roland Barthes, Charles Peirce y otros. En base a esta teoría, el enfoque metodológico que abordamos es el cuantitativo. ¿Ya? Por tanto, vamos a medir o contar. Y dentro de la clasificación del método, del enfoque, existen los métodos. En este aspecto, cuando hablamos de el método bajo el enfoque cuantitativo, podemos identificar al método experimental y al método no experimental. El método experimental se refiere a aquel método en el cual el investigador tiene el control del comportamiento de las personas que está investigando. Puede influir en su comportamiento. Un aspecto de laboratorio, por decir así, ¿no? A ver, un ejemplo que podemos dar, ¿sí? Imagínense que tuviéramos a los sujetos de estudio pues en una casa. A ver. Eh, bueno, para dar un ejemplo, cuando un investigador tiene o puede inferir, intervenir en el comportamiento de los demás, se llama el método experimental, porque tiene el control para poder generar un experimento. Esto es una especie de laboratorio, ¿no? En un laboratorio hay, bueno, en un laboratorio, por ejemplo, hay mascotas. Bueno, lastimosamente, para algunos tratamientos médicos se utilizan algunos animales en el laboratorio donde se tiene control de su comportamiento, ¿no? Como estas ratitas, ¿ya? Pues el investigador puede influir en su comportamiento, darles queso, darles algunas cosas para ver su reacción, etcétera, ¿no? O darles otro tipo de situaciones, estímulos para poder motivar pero alentar un determinado comportamiento y con esa manera generar un experimento. Cuando el investigador puede influir en el comportamiento de los sujetos de estudio, se llama el método experimental. Un caso concreto, por decir así, ha sido el de los realities, ¿sí? Y quizás uno de los primeros fue el famoso El Gran Hermano, eh, que fue un reality, que se señaló o que se generó.
entre los años, a principios de este siglo, ¿no? La idea específicamente fue en una casa vinculada a participantes y el Gran Hermano les decía qué tenían que hacer y bueno, los participantes lo hacían. A veces eran concursos, bueno, vivían en esa casa, ¿no? Estaban 24 horas en esa casa y había cámaras por todos lados. Entonces, bueno, ellos tenían que hacer lo que el Gran Hermano decía. Si no hacían, pues podían arriesgarse a que el Gran Hermano los expulse. O sencillamente ponían su comportamiento en la elección del público, que mandaba mensajes, etcétera, para que puedan elegir al ganador, ¿no? Este es un ejemplo de un experimento porque una persona, en este caso un productor de televisión, influye en su comportamiento. Los investigadores pueden hacer lo mismo, ¿no? Este es el ejemplo, de un paradigma, bueno, de un método experimental. Y el no experimental, por lógica, se refiere a aquel método en el cual no podemos influir en el comportamiento de los sujetos que estamos investigando. Por tanto, simplemente describimos y tratamos de explicar, analizar el comportamiento a partir justamente de las técnicas que aplicamos. No influimos en su comportamiento. Y este es el método que vamos a aplicar, el método no experimental. Y para aplicar este método, nuevamente reitero, tenemos que identificar técnicas. Las principales técnicas que vamos a señalar son justamente aquellas que nos permiten recabar información, siendo una de ellas la técnica de la entrevista. La entrevista es un diálogo. Vamos a referirnos a través de este video. La entrevista de investigación. Se trata de una técnica de investigación cualitativa. En la evolución natural de las técnicas de recolección de datos, por debajo de la entrevista se encuentra la observación participante y por encima de la entrevista se encuentra a la encuesta. La entrevista la podemos dividir en estructurada y no estructurada. Esta última, a su vez, se puede subdividir en entrevista a profundidad y enfocada. Primero, la entrevista a profundidad. El entrevistador estimula y conduce un discurso continuo, cuyo único marco o límite es el objetivo de la investigación. Las preguntas surgen a medida que van emergiendo las respuestas del entrevistado. No existe un libreto. El contenido y la profundidad permiten ser adaptados a cualquier investigador, a cualquier sujeto y a cualquier circunstancia. Por ejemplo, cuando queremos explorar los argumentos que los pacientes dan por no haber cumplido su tratamiento. La entrevista a profundidad es netamente cualitativa. Es de carácter holístico, busca explorar y descubrir características en el evaluado. No sigue reglas, es más arte que técnica. El objeto de estudio son las percepciones personales de la situación a nivel individual. No clasifica, no tiene interés en tabular datos, pero sí orienta posibles hipótesis. Como ejemplo, tenemos a la anamnesis que realiza un médico a su paciente en su primera visita. Segundo, la entrevista enfocada. Ahora nos concentramos sobre un punto o varios puntos, pero muy específicos. El entrevistador conoce de antemano, directa o indirectamente, la situación que está buscando. Se conocen los elementos que conforman el concepto y se lo busca sistemáticamente. La libertad para formular preguntas está limitada a la lista de conceptos previos que se construyeron en una fase anterior. Tenemos, por ejemplo, la elaboración de preguntas que se realizan para investigar la falta de adherencia al tratamiento. La entrevista enfocada
posee algún grado de estructuración, porque cuenta con una lista de tópicos o temas, a fin de no omitir aspectos importantes, pero el investigador modifica la forma y el orden según el sujeto y las circunstancias. La entrevista enfocada plantea definir el concepto en el sujeto. Se permite formular hipótesis. Por ejemplo, cuando un médico especialista entrevista a su paciente enfocándose en un diagnóstico y si al final logra concluir que tiene la enfermedad que él estaba pensando, entonces habrá completado el proceso de la hipótesis. Por esta razón, la entrevista enfocada nos permite realizar conclusiones, lo que no permitía la entrevista a profundidad. Tercero, la entrevista estructurada. Aquí contamos con una guía de entrevista y es rígida, estandarizada, porque parte de un concepto. El objeto de estudio ya está caracterizado y consiste en proporcionar un número fijo de preguntas predeterminadas en su formulación y secuencia. Es más fácil de administrar y analizar, es más objetiva. Por ejemplo, la elaboración de un cuestionario que cuenta con validez de contenido. Los conceptos ya están reunidos, ya están congregados y ya están estandarizados. En la entrevista estructurada, el investigador solo puede formular preguntas que amplíen la información proporcionada. Se requiere poco entrenamiento del entrevistador. Esto es más una técnica que arte. La entrevista estructurada permite uniformizar las respuestas. Es semi-cuantitativa. Está muy cerca a la encuesta, la cual es una técnica de recolección de datos cuantitativa. Permite realizar comparaciones. La entrevista estructurada pone a prueba hipótesis. Tenemos, por ejemplo, que un examen oral que un docente administra a sus alumnos tiene preguntas prediseñadas, tiene un conjunto no solo de tópicos, sino de verdaderas preguntas, pueden ser abiertas, para evaluar a sus alumnos sobre un concepto o sobre una capacidad cognitiva. Se requiere de la presencia del investigador. Cuando hablamos concretamente de la investigación, nos referimos, bueno, en este caso a la técnica de la entrevista, nos referimos a un diálogo que desarrolla una o varias personas, dos personas o una con varias personas. O puede darse también el hecho de que en alguna entrevista pueda participar más de uno. Les explico, punto por punto. Una entrevista siempre es un diálogo, eso es señalado. Un diálogo. Puede ser un diálogo entre una persona y otra persona, ¿sí? Que es lo más común. Un investigador que entrevista a otra persona sujeto de investigación, ¿sí? Pero también puede darse el hecho de que podemos encontrarnos con una persona, ¿ya?, que entrevista a varias personas. Esto se llama entrevista circular, que también podría, dependiendo del módulo, podría generar otra técnica que se llama grupo focal. ¿Ya? Explico. La entrevista, cuando desarrollamos persona a persona, puede ser una entrevista en el marco de un diálogo, ¿sí? Cuando se desarrolla de un entrevistador a que entrevista a varias personas, aquí estamos hablando de una entrevista que puede llamarse entrevista múltiple o entrevista circular. Circular porque es como un círculo, ¿no? Porque es como un círculo. Ya. Donde el investigador desarrolla las preguntas o conversa y cada uno responde las preguntas. Cuando existe específicamente un tema a foco y hay estímulos, esta entrevista circular se llama grupo
focal. Grupo focal. El grupo focal, es justamente un diálogo generado, armado por una persona que establece estímulos para que distintas personas puedan emitir sus reacciones. Vamos a ver un ejemplo en la serie animada Los Simpson que abordaron un grupo focal. Bien, gracias por participar en nuestro grupo, niños. Vamos a presentarles algunos dibujos animados de Tommy y Daly. ¡De lujo! Queremos que nos digan qué piensan y sean muy sinceros porque nadie en el programa está espiando aquí ni nada. ¿Por qué estornuda el espejo? Es un espejo muy viejo, ¿sabes? A veces suena como si estornudara o tosiera o hablara en voz baja. Bien, tienen una perilla frente a ustedes. Si les gusta lo que ven, háganla girar a la derecha. Cuando no les guste lo que ven, gírenla a la izquierda. Pero ya sabe raro. No pueden probar la perilla. Oye, ¿qué te pasa? Sí, a todos les gusta Daly. A un niño le encanta el hombre fuerte. Entonces, ¿qué más quieren? Bien, ¿a quién le gustaría que Tommy y Daly se enfrentaran a problemas de la vida real como los que enfrentan ustedes? ¿Y a quién le gustaría justo lo contrario? Verlos en situaciones muy descabelladas con robots y poderes mágicos. Entonces, ¿quieren un programa realista, práctico y sincero, totalmente desquiciado y lleno de robots mágicos? Y también que ganáramos cosas por verlos. Ustedes no saben ni qué quieren. Por eso son niños, porque son estúpidos. Solo digan qué es lo que tiene de malo el maldito programa. ¡Mami! Disculpe, señor. Realmente no tiene nada de malo el programa de Tommy y Daly. Es tan bueno como siempre. Pero después de tantos años, los personajes no tienen el mismo impacto que antes. Eso es. Eso es, pequeñita. Salvaste a Tommy y Daly. Firme estos papeles que dicen que usted no salvó a Tommy Daly. Encontré la forma de rejuvenecer el programa. Es tan simple que ustedes, escritores soquetes, no adivinaron. Necesitamos otro personaje con el que los niños de hoy sientan afinidad. Pero, ¿cree que sea prudente, señor? No quiero parecer presuntuoso, pero Tommy y Daly forman un dueto psicodramático. Esto no es arte, es negocio. ¿Qué? ¿Una mujer sensual, un pulpo corrupto? No. La cadena animal de dominio dice ratón, gato, perro. Un perro. ¿Un perro no es un poco previsible? En tus sueños, hablamos del perro original del infierno. ¿Cancerbero? Queremos un perro con actitud agresiva, burlón, impertinente. ¿Han oído la expresión vamos a darle? Pues este es el perro que le da y le da duro, fuerte y constantemente. Es asertivo, ¿no? Pero claro, hablamos de un paradigma totalmente radical. Disculpen, pero asertivo, paradigma, son palabras que la gente tonta usa para parecer importante. No es que la acuse de algo por el estilo. ¿Estoy despedido? Oh, sí. El resto va a empezar a buscar nombres para este perro terrible. Algo, no sé, digamos como Pucci, solo que más asertivo. Sí. ¿Qué les parece Pucci? Simplemente es maravilloso. Como hemos visto, cuando hablamos justamente de grupo focal, estamos hablando de una entrevista generada que tiene estímulos, que tiene un tema foco, ¿sí? Esta es una parte de una entrevista en la cual podemos identificar participan varias personas, pero hablando respecto a un tema foco. Y bueno, también puede darse en caso en que haya entrevistas donde no solamente haya un entrevistador,
sino existan varios entrevistadores. Y en este caso, específicamente, sería el caso de una entrevista de trabajo, ¿no? Una entrevista de trabajo, donde en las entrevistas de trabajo, pues aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Participa no solamente una persona como entrevistador, sino 3 a 4 personas que entrevistan a una sola. Cuando ustedes asumen una entrevista de trabajo, pues va a ser justamente donde hay varios entrevistadores y ustedes respondan de manera concreta, ¿no? ¿Para qué? Para ver sus conocimientos, habilidades, pero sobre todo las actitudes que se necesitan reflexionar, ¿no? Este caso no es una técnica de investigación, pero sí puede haber entrevistas donde no haya solamente un entrevistador, sino varios. En todo aspecto, la entrevista es una acción que nos permite recabar información. Asimismo, otra técnica que podemos ver, otra técnica que podemos llegar a ver, es concretamente la revisión documental. La revisión documental. ¿Y qué es la revisión documental? Vamos a escuchar. En este video revisaremos la fase análisis documental dentro del contexto de prácticas de investigación. Esta explicación pretende ser una guía rápida que permita situar algunos elementos que son considerados cuando se realiza una investigación documental. Por lo tanto, no se intenta aquí agotar un tema tan complejo como un proceso de investigación. Para la revisión de esta fase, me permitiré dirigirme a la plantilla que he estado utilizando previamente, de forma que se esclarezcan los procesos que debemos de hacer. Previamente habíamos trabajado con la parte metodológica, con la teórica y también con el problema de investigación. Todas estas fases, así como los contenidos de cada una de estas fases, deben de estar integradas entre sí. Revisamos en el video del diseño metodológico que debemos de trabajar con una forma de investigación documental. En este caso, habíamos mencionado que le daríamos preponderancia a la investigación hemerográfica. Si se habla de este tipo de investigaciones, las fuentes que se implican aquí son los periódicos como tal. No obstante, en el proceso de investigación documental no se limita solamente a las hemorografías, sino que también pueden ser bibliografías, investigaciones audiovisuales, de archivo, de base de datos, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión seguiremos la lógica de una investigación documental basada en fuentes hemerográficas. En ese sentido, debemos de tener bien identificadas nuestras fuentes y para el caso presentaremos los periódicos desde los cuales vamos a extraer las notas analizadas. También será importante poder determinar una cantidad de notas hemerográficas de manera que tengamos las fuentes necesarias para poder fundamentar nuestro análisis documental. Es importante también entender que cuando nosotros buscamos dentro de los periódicos, siempre lo hacemos basándonos en palabras clave. Y es importante de alguna manera situarle al lector cuáles son esas palabras que hemos estado buscando y bajo las cuales nosotros encontramos una serie de notas hemerográficas. Algunos periódicos que podemos recomendar aquí en México son, por ejemplo, El Universal, Milenio, Excelsior, Reforma, El Informador, Récord, El Sol de México, El Economista, La Jornada, Proceso, Crónica, El Financiero, El País, El Político, Diario de México, etcétera, etcétera. Van a tener cierta tendencia política y económica, es decir, tienen ciertas tendencias a análisis de la realidad a partir de principios teóricos y principios políticos. No obstante, pues esta situación la vamos a encontrar prácticamente en cualquier periódico a nivel internacional.
Para poder expresar y para poder señalar esta técnica de la revisión documental que planteé en análisis, ya la hemos hecho. ¿Dónde? En el estado del arte. Al hacer el estado del arte, ustedes han leído y han tomado específicamente un conjunto de elementos que va a generar puntualmente el desarrollo de este trabajo. En este marco, pues sencillamente ya tenemos o hemos visto la entrevista, el grupo focal, la revisión documental y también consideramos lo que se llama el sondeo de opinión. El sondeo de opinión no es más que 2 preguntas. En el sondeo de opinión, específicamente, una persona pues identifica a partir de 2 preguntas, ya una o 2 preguntas, una tendencia, ¿sí? Una tendencia como tal. Por ejemplo, pues, ¿por quién vas a votar? La idea específica es que los sondeos de opinión son técnicas que permiten establecer ciertas opiniones. Veamos un poco al respecto. El sondeo de opinión puede específicamente considerar 1 o 2 preguntas. Se la puede realizar de manera verbal, sin ningún tipo de instrumento o cuestionario, para conocer específicamente una cuestión o una opinión sobre un tema. Por eso es 1 o 2 preguntas nada más, ¿ya? Los medios de comunicación utilizan en los informativos los sondeos de opinión, indiscutible. Otro elemento, otra investigación que podemos, o otra técnica, es la encuesta. La encuesta específicamente es una investigación, una técnica que utiliza varias preguntas porque puede estar enfocadas en varios temas, a diferencia del sondeo de opinión. Esta no busca sondear, busca profundizar los elementos. Consideramos estos aspectos. Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la encuesta. ¿Para qué sirven las encuestas? ¿Qué tipo de preguntas incluye una encuesta? ¿Cómo se presenta la información obtenida? La encuesta es una serie de preguntas que se hace a las personas para reunir datos sobre un tema determinado. Se aplica para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para recabar datos. La encuesta se puede aplicar de forma personal, telefónica o por correo electrónico. ¿Cómo se hace una encuesta? Vamos a averiguarlo. El paso número 1 es elegir un tema. ¿Qué quieres averiguar? Número 2, elegir a quién va dirigida. Número 3, elaborar preguntas abiertas o cerradas.
Número 4. Recopilar y analizar los datos obtenidos. Número 5. Sacar conclusiones. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a hacer una encuesta. Primero voy a elegir mi tema. Yo elegí la higiene porque quiero conocer los hábitos de limpieza que tienen mis alumnos. Después tengo que elegir a quién va dirigido. En este caso, a los niños, porque yo quiero hacer esta encuesta a mis alumnos. Ahora tengo que hacer las preguntas. Yo elegí preguntas cerradas. La número 1 es, ¿cuántas veces te lavas las manos al día? Y como son preguntas cerradas, tienen que tener respuestas cortas y concretas. Por eso voy a poner incisos. El inciso A, 1 a 2 veces al día. El inciso B, 3 a 5 veces al día. Inciso C, más de 5 veces al día. Bien, sobre el tema, aclaramos un aspecto. La técnica se llama la encuesta y lo que vemos en las hojas con las preguntas y respuestas cerradas, la encuesta para nosotros siempre tiene respuestas cerradas, porque si tuviera abiertas no sería ya una encuesta, sería una entrevista. Pero el papel o el documento que utilizo se llama boleta. Y es que hay que diferenciar qué es una técnica y qué es un instrumento. Hemos visto que la técnica es una acción. Pues bien, una técnica utiliza un instrumento. El instrumento o herramienta para desarrollar una técnica, pues es un documento. Es un documento que nos permite desarrollar la técnica. Así como las técnicas, es decir, como las interpretaciones, la música tiene instrumentos, de la misma manera las técnicas tienen instrumentos que nos permiten justamente desarrollar. Por ejemplo, vamos con una técnica y vamos con un instrumento. La técnica puede ser, y hemos hablado al principio de la entrevista. La entrevista, si puede ser estructurada o no estructurada, ya. Cuando es estructurada, tiene un cuestionario para una entrevista estructurada. Un cuestionario es un conjunto de preguntas, ¿no? Por eso se llama estructura, por eso se llama, una entrevista dirigida. Aquí lo que interesa es que el entrevistado responda a las preguntas. En cambio, cuando es una entrevista no estructurada, no hay preguntas, sino hay puntos de conversación. Por tanto, es una guía del entrevistador, una guía para conversar. No hay preguntas, sino puntos específicos. Más adelante les voy a mostrar ejemplos. La técnica que hemos visto, un grupo focal utiliza guía, por ejemplo, ¿ya? Luego hemos visto la revisión documental. La revisión documental, tiene como instrumento a una ficha de revisión documental. Nosotros en el estado del arte hemos utilizado una ficha. En la encuesta, existe un cuestionario, pero como tiene las respuestas, se llama boleta de encuesta. También hay la técnica de la observación, pero que no la pongo acá porque es muy subjetiva y sobre todo no nos va a poder ayudar. Ustedes van a ver esa técnica en la investigación de enfoque cualitativo, en metodologías de la investigación 2. En este marco nosotros vamos a utilizar o entrevista, haciendo la diferenciación si va a ser estructurada o no estructurada, la revisión documental, para la cual vamos a utilizar una ficha de revisión, y la encuesta, que va a tener una boleta de encuesta como tal. En este marco,
hemos visto el sondeo de opinión. El sondeo de opinión tiene una o dos preguntas, por lo cual no requiere un instrumento como documento, sino para poder registrar. Una vez definido lo que es técnica e instrumento, pues ahora es preciso señalar qué les voy a preguntar, porque no puedo inventarme lo que voy a preguntar, no puedo improvisar. Tengo que saber qué les voy a preguntar a las personas que voy a entrevistar o las personas que voy a encuestar. En este aspecto es indispensable conocer estos elementos. Y me refiero puntualmente al cuadro de operacionalización. El cuadro de operacionalización es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque acá se establecen las variables, las categorías y los indicadores. Y acá vamos a adjuntar, ¿ya? Vamos a adjuntar concretamente 3 columnas más. Una columna que diga técnicas, una columna que diga fuentes y una columna que diga preguntas o criterios de investigación. En este cuadro de operacionalización que les he devuelto o que ya está calificado y que además les he mostrado o les he enviado todos los cuadros que han desarrollado ustedes, ¿ya? Todos los cuadros que han podido desarrollar ustedes, pues hemos llegado a realizar, y bueno, ustedes ya a través del WhatsApp el día de ayer les he enviado, lo pueden ver, verificar y en base a los indicadores suyos y de los de sus compañeros pueden armar estas 3 columnas que nos van a servir para el instrumento específico, ¿ya? Voy a poner con un ejemplo de otra investigación. Esta es una investigación que hemos hecho para identificar la incidencia de TikTok en un programa que se llamaba Calle 7, donde estos eran los objetivos específicos. Primero, establecer los factores comunicacionales que inciden en los jóvenes estudiantes de 15 a 18 años que les interesa participar en el programa Calle 7. Establecer los factores comunicacionales que inciden en los jóvenes de la misma edad a ver el programa Calle 7. No a participar, sino a ver. Y finalmente, determinar el discurso que transmite el programa Calle 7 con la vestimenta de los participantes. Se ha tomado en cuenta las siguientes variables. Primera variable, factores comunicacionales que inciden en la participación. Segunda variable, factores comunicacionales que inciden en la recepción del programa. Y tercera variable, lo que es el discurso. Se ha definido la conceptualización de los factores comunicacionales que inciden en la participación. A partir de esta definición, procesos de transmisión y recepción, se ha identificado categorías, las cuales son popularidad, premios y beneficios comerciales, constante actividad y criterios de valoración. A partir de también identificar los factores comunicacionales que inciden en la recepción de programas, se ha definido conversación con los amigos, atractividad de presentadores como tal. Y a partir de la variable discurso se han definido 2 variables, o 2 categorías, discurso publicitario y discurso expositivo. Estas categorías se han definido a partir, reitero, de la conceptualización de las variables. Y a partir de la conceptualización de categorías o dimensiones, se han definido los siguientes indicadores. Para ser visible la popularidad de una persona, se ha tomado en cuenta el número de seguidores en redes sociales, de Facebook, de Instagram, de TikTok, y la cantidad de comentarios referidos a la persona y cantidad de notas informativas. Asimismo, se ha tomado en cuenta el número de empresas que auspician, la cantidad de dinero, los regalos, los bienes como tal, y trofeos. Y de la misma manera, la cantidad de descuentos recibidos, de costos, descuentos en compras. En constante actividad, las horas de preparación física, horas de competencia del programa y horas extras. Y los criterios de valoración, pues si le califican
a una persona como excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. ¿Ya? Entonces, si bien para poder identificar la popularidad lo estamos basando en función de las redes sociales, y eso se puede ver con una revisión documental, ¿sí? Pero en este caso, no vamos a complicarnos con hacer una técnica por cada categoría, sino vamos a desarrollar una técnica por cada variable, considerando que las demás variables son premios, beneficios comerciales, constante actividad y criterios de valoración. La revisión documental me queda muy pequeña, ¿ya? Por lo que tendré que recurrir a la entrevista estructurada. Voy a entrevistar a las personas que desean participar y les voy a preguntar concretamente, ¿qué les vamos a preguntar? Pues sencillamente, en base a una entrevista estructurada, les vamos a preguntar los elementos que están señalados en los indicadores. ¿Sí? Es decir, ¿para qué utilizamos esta técnica? Y a quiénes vamos a señalar específicamente a las personas que desean participar. Personas que desean participar. ¿Cómo sé eso? A partir de una pregunta que puedo hacer con un sondeo de opinión y le diría, ¿te interesa participar en el programa Calle 7? ¿Sí? Y aquí, a esas personas que digan sí, le hago esta entrevista a partir de este cuestionario. ¿Y qué es lo que hago? En el indicador establezco y señalo en las preguntas dependen de los indicadores. Les tengo que preguntar esto. ¿Cuántos seguidores tienes en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok? ¿Cuál es la cantidad de comentarios que tienes a tu persona? La cantidad de notas informativas. Aquí ustedes pueden transformarla en preguntas. ¿Cuál es el número de seguidores en redes? ¿Cuál es el número de seguidores en redes de Instagram? Ustedes pueden realizar específicamente, como este ejemplo, preguntas a partir de los indicadores, ¿sí? Conviertan los indicadores en preguntas y esas preguntas las van a llevar a sus cuestionarios que aquí requieren. Las entrevistas no estructuradas son utilizadas sobre todo para personas que son únicas, que tienen mucho que contar. En este caso, este es un grupo de personas, por lo cual nos interesa más la respuesta a la pregunta más que otros datos que puedan señalar. En nuestra investigación, ya partiendo de nuestra investigación, voy a tomar, a ver, un ejemplo. Existen dimensiones, existen indicadores. Y para nuestra primera investigación que queremos ver conocimientos expuestos en los perfiles como profesionales, vamos a utilizar como técnica la revisión documental. Vamos a utilizar como técnica la revisión documental. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que utilizar y hay que reconocer concretamente elementos emergentes. A ver, un momentito. No, perdón. Un ratito. Voy a ver voy a ver. Sí. Para poder desarrollar o para poder establecer estos aspectos, fines profesionales, ya, sí. Vamos a utilizar la revisión documental. ¿Qué vamos a utilizar? En la parte que dice técnicas van a colocar revisión documental. Me estaba confundiendo un poco. Van a poner revisión documental. ¿Y qué van a revisar? Van a entrar a las páginas web, ¿ya?
a las páginas web. Ahora vamos a ver. Perfil de comunicador, perfil profesional, comunicación social de las universidades que están en la provincia cercana. Y ahí está. Ustedes van a encontrar el perfil profesional señalado. Aquí dice perfil profesional. Y acá, en estas 12 competencias, están señaladas el perfil profesional. Esto es lo que tienen que revisar y ver si en este texto se identifican los indicadores que hemos elegido. Estos indicadores que hemos definido tienen que estar señalados o se pueden reconocer en estos sitios web. Todas las carreras de comunicación tienen que tener este perfil profesional en sus sitios web. Y si no los tuviesen, pues sencillamente pueden ir a la universidad, que son 8 las universidades que ofrecen comunicación social, y pueden determinar específicamente y solicitar, señalando que estarían un poco interesados en conocer el perfil. ¿Ya? Entonces, para ello, es indispensable establecer una tarea. Y marcamos concretamente la tarea. La tarea que vamos a identificar justamente se refiere a fichas de revisión documental. Vamos a empezar la unidad número 3. ¿Ya? Vamos a empezar la unidad número 3 y acá tenemos en las fichas de revisión documental. En las fichas de revisión documental, conforme el avanzado, proponer fichas de revisión documental. Aquí tienes un ejemplo y tienes un formato inicial de la ficha sobre la cual vas a descargar y sobre este formato vas a desarrollar. ¿Ya? Esta ficha tiene que incluir todos los indicadores de la primera variable, solo la primera variable. Y ustedes tienen que transformar ya estos indicadores en criterios o en preguntas que vayan a ser verificadas con la revisión, como en el estado del arte. Me tienen que poner obviamente qué ha hecho cada persona y bueno, voy a ver también el formato. Tienen que presentar esto hasta el día 13 de mayo, bueno, hasta el jueves, para que revisemos el viernes de manera correcta. Queridos amigos, el próximo viernes, bueno, el próximo miércoles, la siguiente clase, voy a profundizar al respecto. Por hoy, terminamos la clase con esta grabación y ya saben que cualquier pregunta que tengan, pues me le pueden hacer al grupo WhatsApp. Y si quieren hacerla de manera personal, este miércoles los espero. Que tengan un excelente resto del día.